Bueno, pero por ejemplo, me daban un ejemplo, vacas, por eso te puse vacas, ¿verdad? Vamos a suponer que hubo una sequía o al revés, una una sequía, una inundación, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ponerle 1 millón de cabezas de ganado, ¿verdad? Remataron, porque en vez de que se le muera en la inundación, vendieron las 1 millón de cabezas de ganado a 10 guaraníes la cabeza, te digo cualquier estupidez. A mal precio. A mal precio. Y en ese caso, pero solamente en ese caso, sí, disminuye el ingreso. Exacto. O sea, disminuye el valor del producto. Pero Exacto. como estamos hablando de valores nacionales, eso es lo que decía al comienzo, sí, no se hacen discriminaciones por vacas, o por región, o por ciudad, ni por estratos. Estratos es la cantidad de gente involucrada, ¿verdad? Sino que son valores generales. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque los oficialistas, es decir, aquellos a quienes les gusta hablar de que las cosas están muy bien, sí, se llenan la boca diciéndonos que hemos crecido al 4,1%, exacto, al 4,1% en el 2016, sí, y que somos el segundo o el tercer país que mejor ha crecido. sí. Eso se dice algo que es cierto ciertamente, pero es que de inmediato ya hay que decir que ese crecimiento es desigual y encima es volátil. Es desigual quiere decir de que la mayor parte del valor de ese crecimiento se concentra en los estratos superiores y que los estratos intermedios se adjudican solamente una parte, y que los estratos inferiores, es decir, aquellos a quienes peor les va, a ellos les llega muy poco de todo eso. Entonces, ¿cuál es lo que es el indicador para que yo tengo que tomar? Porque cuando yo tengo un crecimiento digo, qué bien que se está en Paraguay y estamos como el culo, por ejemplo. Entonces, exacto, ¿no? Entonces hay que hablar de cómo está la equidad, o sea, les llega a todos más o menos. ¿Y dónde y qué número es lo que yo tengo que fijarme para saber la realidad entonces? Y lo que hay que fijarse es en el número de desempleados y subempleados. Eso es fuerte, porque te dice que esa gente que no tiene trabajo, si está desempleada, y si está subempleada, tiene poco trabajo. O sea, esa gente que está en la miseria. Bueno, esos son índices que me van a llevar a una realidad más que el Producto Interno Bruto, entonces, ¿verdad? Efectivamente. Bueno. Por eso que cuando alguien te habla de Producto Interno Bruto, sí hay que preguntar, ¿y ese crecimiento es desigual? Pues te van a tener que decir forzosamente que sí, que es desigual. Claro. Entonces nos ocurre que Paraguay tiene uno de los crecimientos más desiguales en América Latina, en un continente que tiene la mayor desigualdad en el mundo. O sea, es grave eso, ¿no? ¿Y cuál es otro indicador, por ejemplo, para poder, digamos, tener, aparte de esto del desempleo, etcétera, es el tema también, por ejemplo, de que el consumo, por ejemplo, son otros elementos para saber cómo andamos, ¿verdad? Porque sí, hay que fijarse en el consumo nacional, porque puede ocurrir que tengamos altas cifras de crecimiento, pero el consumo haya caído debido a varias razones. Una de ellas es que, por ejemplo, se puso límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, entonces los créditos al consumo han disminuido porque la gente ya no quería usar las tarjetas de crédito, ni los bancos querían ponerlas en movimiento, ¿no? Es decir, eso produjo un frenazo en el consumo a crédito. Exacto. Pero aparte de eso, hay un sector de la economía que estuvo exportando al Brasil en años anteriores, por ejemplo en los años 2012, 2013, y esas empresas, que son muchas, estaban pasando muy bien porque a Brasil le iba todavía relativamente bien, pero el Brasil empezó a caer en el 2015 y más todavía en el 2016. Entonces todas esas empresas que vendían al Brasil tuvieron que disminuir sus ventas, lo que significa que esas empresas tuvieron menos ventas, y bueno, y los proveedores de esas empresas tuvieron dificultades para cobrar a esas empresas que exportaban a Brasil, y tales empresas, sobre todo los empleados, sufrieron también las de Caín, porque si a la empresa le va mal, a los empleados también les va mal. Claro. Es decir, hubo una contracción fuerte de los ingresos de las empresas provenientes de las empresas que destinan sus productos a Brasil y también a la Argentina, que hay que agregar enseguida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está ocurriendo que la macroeconomía está bien, pero la microeconomía está regular nomás, porque no todas las empresas están pasando bien. Al contrario,
se ha detectado que todas aquellas empresas vinculadas a Brasil y a Argentina estaban relativamente regular, para no decir mal. Pero los que peor están son los que se encuentran en miseria, porque si son épocas de inundaciones, esa cantidad de gente sube en miseria en 100.000 personas más o menos. Claro. Hay 750.000 personas en miseria permanente en épocas de sequía o de no inundación, Mina. Y si hay inundación, eso ya sube a 850.000 personas. Es muchísimo eso, porque significa que algo así como más del 10% de la población está pasando re mal. Así es. De forma que para ver realmente la situación del país, enseguida hay que fijarse en la cuestión social. Así es. Y también, para que el análisis sea completo, hay que fijarse también en la cuestión ecológica, es decir, cómo está el medio ambiente. Y ahí vamos a sacar estadísticas que son lamentables, que Paraguay figura entre los países más depredadores de bosques del mundo. Qué terrible. Increíble. Qué Estamos terrible. en el segundo o tercer país más depredador del mundo. Y aparte de eso, sabemos también por experiencia propia, no solamente por datos, que el agua o las aguas, ¿verdad? Sí. El aire, el suelo y el subsuelo están contaminados porque no se realiza ninguna política adecuada todavía, simplemente para el alcantarillado. Exacto. Que es como decir la recolección de residuos líquidos, claro, residuos orgánicos líquidos y sólidos de los hogares, ¿verdad? Sí, y después aquellos hogares que tienen la suerte de tener un servicio público de recolección de basura y de residuos orgánicos líquidos y sólidos, uno saca la conclusión de que esos residuos no están teniendo un tratamiento definitivo. Lo único que se les hace es depositar en el subsuelo de cateura, o se echa los residuos líquidos en los arroyos, y bueno, y entonces no es extrañar de que haya mucha pestilencia en todas partes, porque hasta los residuos orgánicos sólidos son transportados en tuberías a lo largo de la ciudad en Asunción, por ejemplo, que están rasgadas o rotas y que van vertiendo por el camino su contenido antes de llegar a la bahía de Asunción o al río Paraguay, ¿verdad? Bueno, así tenemos que analizar nuestra economía, digamos, porque si no, con estos números parece que todo está bien y sin embargo sentimos que no está bien. O sea, algunos estarán muy bien, sin lugar a duda, pero el resto de los mortales no sentimos eso. Yo quiero saber qué está pasando, digamos, porque todos cuando con los que yo hablo no se sienten bien y sin embargo los números macroeconómicos parecen que están todo tan fabuloso. Por eso que hay que realmente hacer este tipo de análisis, y de verdad ustedes los economistas tendrían que explicar siempre, por eso te llamo siempre a vos, a ver cómo es lo que hay que analizar la realidad económica, aparte de estos grandes números rimbombantes, que se está bien, pero después bajemos a la realidad, digamos, ¿verdad? Y sí, es la suerte de poder hablar con ustedes, Mina, que se puede desmenuzar la cosa y no quedarse en la superficialidad de los fenómenos, ¿verdad? Ricardo, fue un placer como siempre. Igualmente. Ricardo Rodríguez Silvera, economista.